Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo secuenciar elementos en una composición de After Effects. Nosotros en esta composición tenemos 5 elementos, un círculo, cuadrado, triángulo, etc. Y el primero de ellos, el círculo, tiene esta pequeña animación que es una escala con rebote, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar el primer elemento que sigue, o sea, el primer layer por debajo del círculo. Vamos a acceder a la escala, porque es lo que queremos secuenciar en este caso. Y lo que vamos a hacer es tomar este lacito que nos permite vincular una propiedad con la misma propiedad u otra propiedad de cualquier otro layer. En este caso va a ser del círculo. Cuando hacemos esto vemos que los valores se ponen en rojo porque, digamos, estamos programando o escribiendo un código de expresiones para esta propiedad. Si abrimos este desplegable vamos a ver que ese código lo tenemos acá, en donde thisComp hace referencia a esta composición, layer círculo hace referencia al círculo, .transform.scale quiere decir que va a tomar como referencia la transformación de la escala, ¿sí? O sea, básicamente cada punto va separando lo que está pasando acá, o sea, esta composición, punto, este layer que se llama círculo, punto, esta transformación, punto, esta escala, ¿sí? Si corremos el timeline ahora vamos a ver que los dos se animan a la vez. Este porque tiene los keyframes y este porque hace referencia a la animación de la escala que tenemos en el círculo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora un poquito cómo hacemos para que esto sea en forma secuencial. Para eso vamos a usar un comando que se llama value at time, ¿sí? Value at time. Básicamente lo que hace esta expresión o este comando es tomar un valor en determinado momento del tiempo, ¿sí? Entonces, para que tome este valor, lo que vamos a hacer es decirle, bueno, como lo toma en el tiempo, le vamos a dar un parámetro de time, que es tiempo, ¿sí? Es el tiempo en el que estamos reproduciendo, menos, y en este caso vamos a darle un 0.5, ¿sí? O sea, medio segundo. Esto quiere decir que para cada valor del tiempo, en este valor de escala va a tomar la escala del círculo, pero restándole 0,0, o sea, restándole medio segundo a la animación que tiene arriba, ¿sí? Entonces van a ver ahora que cuando disparamos esta animación, primero aparece el círculo y medio segundo después aparece el cuadrado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de traducir esta expresión a las siguientes capas. Nosotros podríamos directamente, seleccionando el canal de la escala, podríamos ir a la escala del triángulo, por ejemplo, y pegarle ese valor, ¿sí? Pero acá tendríamos un problema, que es que el círculo aparece primero y medio segundo después aparecen estos dos. ¿Pero por qué aparecen los dos? Bueno, porque básicamente siempre está haciendo referencia al layer del círculo. En este caso tendríamos que definir acá, y en lugar de que se llame círculo se debería llamar cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando buscan esta composición refiera al cuadrado y a partir de ahí tenga un valor de medio segundo de delay, digamos. Entonces ahí podríamos lograrlo. La otra posibilidad es que sigamos con el círculo y acá dupliquemos el valor, o sea, pongámosle un segundo. Entonces ahí lograríamos el mismo efecto. Pero bueno, es una forma de trabajar bastante engorrosa. Para esto tenemos la posibilidad de usar lo que se llama el índice de cada layer. Si ustedes ven, en cada layer tenemos un numerito. Bueno, ese número de layer es el número de índice, ¿sí? O index. Entonces, en lugar de referirnos directamente al círculo, lo que podríamos hacer es decirle que en lugar del layer círculo, tome el layer index, que en este caso estaría haciendo referencia al cuadrado, porque estamos en ese layer. El index del cuadrado es el 2, porque es el número de layer, o sea, es el layer número 2. Pero podríamos decirle que sea un index menos 1. Entonces acá va a decir, bueno, este es el index del 2
le resto 1, entonces ese valor va a ser el layer 1, que es el círculo. ¿Se entiende? Entonces ahí fíjense que tenemos el mismo resultado, solamente que acá en lugar de llamar a un layer específico estamos diciéndole, bueno, restame un valor al índice de este layer. O sea, al 2 restale 1, por ende va a tomar el parámetro del layer 1. Y si vemos acá, y ahora copiamos de nuevo este canal, ¿sí? O sea, copiamos haciendo, digamos, seleccionando este cursor acá y copiando, estamos copiando el valor global de lo que pasa en la escala. Se lo podemos aplicar al triángulo y ahora vamos a ver que funciona en forma secuencial. ¿Por qué? Porque el triángulo a su vez va a decir, yo soy el index 3, le resto 1, entonces estoy tomando el valor del index 3 menos 1, que es 2, o sea, el del cuadrado. Y así podemos seleccionar los otros dos, pegar los valores directamente y ahora vamos a ver que ya tenemos todo secuenciado, ¿sí? Si se fijan en la escala, en estos dos layers, vamos a ver que siempre estamos referenciando al índice menos 1, ¿sí? Bien, hasta acá es la forma más básica y sencilla, ¿sí? Ahí podemos ver cómo podemos secuenciar distintos elementos en una composición. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta animación para mí es demasiado lenta? O sea, yo quisiera que los objetos aparecieran más rápido, por ejemplo, en una fracción de 0,2 segundos, ¿sí? Como vimos recién, una opción sería copiar este valor, seleccionar el resto de los objetos al que se lo queremos agregar, pegarlo y ahí vamos a ver cómo en todo se actualizó, entonces la animación ahora es mucho más rápida. Pero también lo que podemos hacer es valernos de un pequeño truco o una herramienta, que es asignar este valor para que se cambie automáticamente en todos los layers a la vez. Entonces para eso lo que vamos a hacer es generar un layer de control, si se quiere. Vamos a ir al layer, vamos a agregar un nuevo null, ¿sí? Lo vamos a renombrar como control. Control layer, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en ese control layer es agregarle un efecto que vamos a encontrar en expression controls, ¿sí? Los expression controls, los efectos de expresión de control, son básicamente serían como controles que podemos usar para disparar algunos eventos en las expresiones, digamos, o para tomar valores ahí de una manera que ahora lo vamos a mostrar. Uno de los más sencillos de usar y más prácticos es el slider control. Cuando vemos esto, vemos que en nuestro layer de control agregamos un slider. Ese slider lo podemos renombrar, por ejemplo, podemos poner delay. Para renombrar es solamente seleccionar y apretar el enter y ahí podemos renombrar cualquier parámetro acá o cualquier efecto o lo que sea. En este caso es un slider, como puede ser cualquier slide, no sé, por ejemplo de un blur, es la cantidad de blur que vamos a aplicar. Pero en este caso, como es solamente un control de expresión, solamente nos va a dar valores, ¿sí? O sea, lo corremos acá y nos da un valor que hasta ahora no sirve para nada porque no está vinculado a nada. Entonces lo que podemos hacer es, en la primera expresión, o en cualquiera de las expresiones que tenemos acá, podemos seleccionar el valor que queremos reemplazar, que es el 0,2, y de alguna manera enganchar este valor a este slider, para que cuando yo modifique el valor del slider, se modifique aquí mismo, ¿sí? La forma más directa y práctica de hacer esto es seleccionando en el control layer y después editando directamente la expresión. Hay que tener cuidado de no seleccionar el layer que vamos a modificar, porque ahí se nos va el efecto, sino que siempre teniendo seleccionado el control layer entramos directamente al editor de expresiones, ¿sí? Seleccionamos lo que vamos a reemplazar y con el mismo lazo que usamos antes para vincular las dos escalas, teniendo esto seleccionado, vamos a llevarlo a el slider, ¿sí?
sea, al valor del slider. Ahí está. Esto nos va a poner una expresión nuevamente, digamos, en este lugar, que va a decir que, bueno, en esta composición que se llama control layer, buscar el efecto delay, que es el nombre que le pusimos acá, y tomar el valor del slider, que es este parámetro. Perdón, acá puse un par de más. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Fíjense que ahora el triángulo, el círculo y el cuadrado aparecen a la vez. ¿Por qué? Porque acá tenemos un valor de 0. Si yo le pongo un valor de 1, vamos a ver que este aparece y un segundo después aparece el cuadrado. Y los otros aparecen en base a los valores que teníamos ya asignados en esto. Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es copiar nuevamente el valor general de la escala y aplicárselo a los distintos layers. Entonces en este caso vamos a ver que, como tenemos esta expresión que siempre refiere al control layer, los objetos van a aparecer cada un segundo. ¿Por qué? Porque en el control layer nosotros definimos ese delay en un segundo. Ahora lo podemos cambiar, no sé, a 0,3 segundos, y en este caso la animación va a ser más veloz, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de trabajar de esta manera, de trabajar con el index, digamos, en lugar de referenciar cada uno de los layers a uno específico y cambiar el valor del tiempo? Y eso es que, por ejemplo, si yo quiero agregar más objetos a esta escena, podría decir, bueno, yo sé que desde el cuadrado hasta el hexágono tenemos el mismo script, que es este, que nos permite hacer un delay, digamos. Pero yo podría duplicar todo esto, ¿sí? Lo llevo al final para que los valores siempre los siga tomando a partir del layer en el que estoy y uno para arriba. Podríamos desplazar esto y lo que tendría que hacer es trabajar en el círculo 1, porque este en la escala, como es una copia del círculo original, tiene la escala original. Entonces tenemos que deshacer esta animación y tomar la animación de la expresión que le aplicamos al cuadrado para aplicársela al círculo. O sea, el segundo círculo o el círculo de la segunda línea debería tener la misma expresión que usamos antes, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que automáticamente la secuencialidad de todos estos elementos se va implementando. Ahora podría agarrar todo este conjunto, hacer una nueva línea, duplicándola, llevando el layer al final, digamos este conjunto de layers al final, y fíjense que ahora cuando desplacemos esa tercera línea, automáticamente va a estar secuenciada con todo el resto. Bien, vamos a ver ahora una forma un poquito más, esto ya es un poquito más avanzado, pero es una forma de trabajar un poco más ordenadamente. Nosotros vimos que para que ese desfasaje, digamos, del delay funcione bien, tenemos que referenciar el desfasaje ese o el número ese que vamos a usar de desfasaje con el control layer que está acá. Una forma más ordenada de trabajar esto es usando lo que se llaman variables. Si yo acá agrego una variable que se llama tiempo, o vamos a llamarla, no sé, delay, ¿sí? Delay. Vamos a ponerle que esta variable delay sea igual ¿a qué tendría que ser esa variable? Igual a esto que agregamos después de el time, digamos, al valor del slider que ya usamos acá, ¿sí? Entonces voy a sacar esto y lo voy a pegar acá. Entonces ahí estoy diciéndole que yo voy a crear una variable que se llama delay, y que esa variable delay va a tener esta información, o sea, el valor que tiene este slider. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es poner acá, donde antes estaba todo este valor, le voy a decir que sea
tiempo menos el delay, ¿sí? Que es esta variable que yo acabo de generar, ¿sí? Fíjense que me aparecían dos delay porque uno es el delay con mayúscula, que es el efecto, y el otro es la variable. Si quieren podemos ponerle, no sé, bar delay. Entonces reemplazamos esto y le ponemos bar delay para que sepamos que es la variable del delay. Esto va a funcionar exactamente igual, solo que lo tenemos un poco ordenado, porque acá, digamos, para que no se nos haga una expresión tan larga, nosotros definimos este nombre y en este nombre vamos a cargar el valor que tenga el slider este que tenemos acá. Entonces, básicamente lo que hacemos es reemplazarlo abajo por eso. Y acá lo mismo que antes, podemos seleccionar esta expresión, copiarla, digamos, seleccionar la escala a nivel global, copiarla y pegársela al resto de los elementos. Entonces ahí me va a reemplazar ese script en cada uno de los layers donde lo pegamos. Bien, entonces fíjense que ahora, repasando, tenemos que cualquier valor que yo le asigne al slider va a ser tomado por cada uno de los layers en donde tengamos aplicado el valor de secuencialidad o de delay con respecto a el layer anterior. Entonces acá, bueno, básicamente cualquier layer que ustedes quieran agregar abajo, la única cosa que tienen que hacer es a lo mejor duplicarlo, llevarlo al final y acomodarlo donde necesitan que esté. Entonces cada nuevo layer que uno duplique o agregue y le pegue esta expresión que está en la escala, va a quedar secuenciado en la forma en la que ya vimos, desde arriba hacia abajo. Otra forma de trabajar también es tomar al revés, o sea, hacer la animación en el último y en lugar de decirle index menos 1, vamos a tener que decirle que sea index más 1. ¿Por qué? Porque va a ser ese layer más el layer que está arriba. O sea, vamos a referenciar a un layer hacia abajo, ¿sí? O sea, si yo pongo index menos 1 es del cuadrado va a ir al círculo, si yo pongo index más 1 del cuadrado va a ir al triángulo. Bueno, espero que les sirva y espero también ponerme las pilas y seguir agregando tutoriales.